todos, muchas gracias por acompañarnos. Les voy a estar contando la información técnica del proyecto, la etapa que evaluamos indicadores y la pregunta que nos hacíamos al inicio era si era posible evaluar la sustentabilidad en predios reales de producción. Y esto básicamente surge de los grupos CREA, que siempre se discutía en las distintas jornadas si lo que estaban haciendo era no solo rentable económicamente, sino si era mejor para el medio ambiente, si estaban generando un sistema, podían vender que su sistema era sustentable o no era sustentable, cuando discutían con dueños del campo, con otros productores. Entonces básicamente era, ¿qué herramientas tenemos para decir que estamos por el buen camino o por el mal camino? Y no había demasiadas herramientas disponibles y fácilmente utilizables, y eso nos motivó de alguna manera a empezar a generar este proyecto, que pudimos desarrollar gracias al aporte del BID, del FOMIN, pero también de un par de proyectos que nos ayudaron, como fue un proyecto FPTA que desarrollamos con INIA y un proyecto con Renare. O sea que el BID fue el gran proyecto y eran otros dos proyectos de menor monto económico, pero que de alguna manera fue lo que permitió que se pudiera desarrollar el proyecto en su conjunto. Yo después me olvido, el equipo de trabajo, yo participé, lideré esta parte, este componente del proyecto, pero fue importante la participación de Joaquín Echeverría en la parte más de campo, el consultor Armen Kemanian de la Universidad de Pensilvania, Nacho Búfato en la parte económica, Bugarín en varios aspectos para la organización y contamos en muchas partes con la colaboración de Oswaldo Bern de Facultad de Agronomía en la discusión más que nada de los resultados y en la etapa de generación de indicadores. Y este proyecto partió de la base de esta definición de sustentabilidad que la hemos visto una cantidad de veces, pero básicamente que dice que la sustentabilidad no es no hacer nada, sino que es hacer agricultura, producir con algunas consignas, que es mantener el sistema de la mejor manera posible, pero teniendo rentabilidad económica, también cuidando el medio ambiente y teniendo algunos otros aspectos de equidad económica y social. La parte económica y social básicamente no la tuvimos en cuenta, o sea, no la abordamos directamente en este proyecto, o sea que tratamos de ver todos los aspectos económicos y ambientales, pero no teníamos capacidades para abordar ese otro aspecto. Pero en definitiva, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de sustentabilidad no significa solo tener pastizal natural y no tener nada, sino que podemos hacer agricultura, que podemos hacer ganadería, que podemos explotar los recursos de alguna manera teniendo en cuidado de cómo hacemos. Y había dos grandes cosas que se empiezan a identificar como problemas, que no solo acá, sino en el mundo, a la agricultura cada vez se le exige que produzca más, pero además de forma más limpia. O sea, que sea competitivo, que tenemos que alimentar cada vez más gente en el mundo, pero que esa agricultura, el impacto que genera esa agricultura que en las décadas pasadas no importaba, hoy sí importa y hay mucha gente preocupada en eso. Entonces cada vez se le da más creciente importancia o importancia creciente a los impactos, no solo a cuánto rinde un cultivo, cuál es la productividad, sino cuáles externalidades generamos en el proceso. Y eso ahora lo vemos como algo normal, pero fue algo que se fue construyendo con el tiempo y hoy ya no podemos abordar algunas prácticas de manejo sin tener en cuenta las externalidades que estamos generando. A mí me gusta ver los sistemas como una fábrica. Yo sé que no son una fábrica, pero de alguna manera son sistemas que nosotros producimos alimentos, fibras y estamos produciendo energía. Muchos de los granos que ahora producimos son para producir biocombustible, o sea que puedo ver el sistema agrícola como una fábrica sin techo, pero una fábrica que extraemos y exportamos nutrientes, exportamos carbono y agua, es lo que terminamos sacando del sistema junto con los granos, pero en el proceso generamos emisiones, que no queremos generar esas emisiones, pero de alguna manera para poder producir esas emisiones tienen que generarse, generamos efluentes y comprometemos a veces el suelo, utilizamos agroquímicos y demás. O sea que eso, cada unidad de manejo, cada predio, podemos verlo como una pequeña fábrica. ¿Cuál es el problema de nuestro sistema? Que no hay una fábrica, que son muchas pequeñas fábricas, entonces quizás el efluente que genere una unidad de manejo, un predio de ustedes sea poquito, pero como somos muchos que estamos haciendo lo mismo produciendo, a nivel global estamos generando un problema más grande. Esto lo podemos ver en esta escala. Nosotros normalmente tomamos los agrónomos y en general discutimos a nivel de unidad de manejo, de lote, entonces decidimos qué cultivar, qué fecha de siembra, y nos peleamos bastante por esto, pero sin darnos cuenta, lo que hacemos en ese lote afecta a lo que pasa en todo el predio, porque si hice soja este año acá o hice una pastura, estoy afectando la rotación, estoy afectando qué malezas voy a tener el sistema, o sea que genero algo, definiendo una unidad de manejo, estoy definiendo algo más grande que es el predio, y sin querer, como todos decidimos más o menos lo mismo, tomamos decisiones todo diferentes, estamos afectando la región o una cuenca. Entonces,
A veces yo agrego un poquito más de fósforo y no pasa nada, pero si como todos agregamos un poquito más de fósforo, generamos el Santa Lucía. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces las decisiones que generamos en un predio, que no son, en una unidad de manejo que no son importantes, cuando las sumo con todo, termino generando un problema global. Y eso termina a nivel de cambios de unidad de manejo y de unidad de tiempo, terminamos afectando ya todo el planeta. Y bueno, esta es una limitante que tiene el proyecto, una limitante no, nosotros trabajamos a nivel de potrero y predio. O sea que muchas veces decimos, bueno, esta unidad de manejo está bien, no tiene demasiado problema, pero cuando todos tenemos ese bien, pero estamos generando alguna pequeña externalidad, capaz que el paso siguiente, el proyecto siguiente, tendríamos que trabajar a nivel de cuenca. No solo que pasa en la unidad de manejo, que esté bien, sino que esas pequeñas externalidades nos generen un problema a nivel de cuenca, que es como se está generando, como se está trabajando a nivel estatal en varios aspectos de esto. Y bueno, muchas veces nos decían cuando queríamos presentar este proyecto, ¿por qué FUCREA, Grupo de Productores, va a evaluar esto? Y creo que había 3 razones. Primero eso que decía, no había una herramienta o no existe una herramienta que un productor pueda decir, estoy bien o estoy mal. Después discutimos si la herramienta funciona, no existía esa herramienta, y la discusión de si son sustentables o no sustentables las rotaciones estaban en todos los grupos CREAS, agrícolas, ganaderos, todas las reuniones había discusiones si esta secuencia era sustentable o no era sustentable, entonces tenía que haber una herramienta para poder probarlo. La información que circula es imperfecta y sesgada, ahora le voy a mostrar, hace falta abrir el diario cualquier día, elijan un día y lean una noticia de las agrícolas y de las no agrícolas, o sea que está sesgada en ambos sentidos. Uno escucha a los agricultores y salvamos el mundo del hambre, y uno escucha a los ecologistas y lo estamos envenenando. O sea, hay poca información que sea objetiva, hay muy poco que circula que sea objetivo. Y bueno, hay una oportunidad de FUCREA para, bueno, somos productores, son productores, se posicionen en el tema y digan, acá están los problemas, acá están las soluciones, esto lo estamos haciendo bien, esto lo estamos haciendo mal. Entonces creo que me parece valioso que esto haya surgido desde los productores hacia la sociedad. La otra cosa es, ¿por qué armar un sistema propio? ¿Por qué tenemos que Uruguay siempre tener el sistema uruguayo? ¿Por qué no podemos armar un sistema? Tiene que haber algo en la región. Entonces investigamos bastante porque no sé, yo siempre creo que todo termina siendo el sistema uruguayo. Creo que algunas cosas puede haber un sistema un poco más amplio. Empezamos a investigar qué cosas había y no había demasiadas cosas. Había muchos sistemas, pero todos tenían que ser adaptados. O eran generados por alguien que generaba dudas en algún momento. Este sistema a mí me gustaba bastante la forma, pero Monsanto estuvo bastante atrás en el desarrollo de este sistema en Estados Unidos, entonces, bueno, ya tenía algunos problemas. Usamos muchas ecuaciones, muchos sistemas del modelo, pero no usamos el modelo directamente. Después hay otros modelos que están buenísimos, este es de Nueva Zelanda. Yo pongo 3 ejemplos siempre, pero bueno, hay 10 ejemplos. Que está bueno el modelo, pero está muy enfocado en nitrógeno, y el principal problema nuestro no son los excesos de nitrógeno en el corto plazo. Entonces, capaz que podemos tomar algunas ecuaciones de ese modelo en el mediano plazo, en el futuro. En Argentina estaba el agroecoindex, que es bastante parecido a lo que nosotros desarrollamos, pero Bigliso, que lo había desarrollado, se había ido de INTA, eso, hay 2 o 3 versiones, no había una continuidad ni nadie con quien hablar directamente sobre cómo desarrollarlo. Y la otra cosa es que ningún modelo de estos tenía valores de referencia. Nosotros vamos a ver que decimos, este indicador se calcula de esta manera y de acá para arriba está bien y de acá para abajo está mal. O viceversa. O sea, poner un valor de referencia, ese era nuestro objetivo. Sabiendo aún que esos valores de referencia podían estar mal. Alguien podía decir, eso está mal, entonces cuando alguien nos dice que está mal, nos juntemos y discutamos o generemos un proyecto independiente o alternativo para mejorar esos valores de referencia. Entonces era una manera de generar información, mostrarla y generar el debate respecto a qué niveles son los que podemos manejar para un indicador u otro. Hace un par de días tuvimos una jornada de niña que se presentaron varios proyectos de sustentabilidad ambiental y bueno, cantidad de grupos vinieron después a acercar a decir, bueno, ese indicador para mí hay que mejorarlo, bueno, está la base de datos, diseñemos un proyecto y trabajemos para mejorarlo. O, mientras no haya eso o no haya una mejor hipótesis, estos van a ser los valores de referencia. Y entonces creo que el futuro de FUCREA puede, para indicadores independientes, generar proyectos alternativos o aliarse con otras instituciones para decir, bueno, este indicador se mejora de esta manera, pero con información local y generada de forma científica. Esto es lo que decía, información sesgada, no importa cuál es la información, pero todos los días yo antes hacía un reconto, va juntando cosas en el diario y siempre hay para un lado y para otro. O sea, hay que defendemos los transgénicos, que no lo defendemos, que generamos contaminación, que no la generamos. Y después cosas como esta. Esto ve bastante. En los últimos años aumentó 500% el uso de glifosato. Sí, ¿está bien o está mal? No sé si está bien. Se aumentó, pero ¿cuántos aplicamos por hectárea? O sea, hay mucha información. Está sesgado esto. No quiere decir que esa información esté mal.
sino que de alguna manera, dicha así, parece que está mal y entonces de alguna manera tenemos que empezar a generar otra información que permita ver dónde se usan cada una de las cosas. Entonces los objetivos, para resumirlo, eran más largos, pero era disponer de señales. Un productor puede decir esto está bien, esto está mal, interpretar esa señal y actuar. Si algo está mal, decirle, pero señor productor, señor predio 8, usted está contaminando, está generando exceso de fósforo. Puede no hacer nada, pero sabe que está generando ese problema. Entonces resumiendo los tres objetivos, eran hacer tres cosas. Y las señales, digo eso, a veces las señales son confusas porque nos juntábamos con un grupo de productores y uno decía que tenía el mejor sistema sustentable porque hacía 30% de maíz, y otro le decía que no porque su maíz no producía. Entonces, como no había un indicador objetivo, y bueno, las señales eran confusas. Uno decía que estaba bien, otro que estaba mal, y quizás los dos tenían razón o ninguno tenía razón. Entonces, tratar de transformar señales más confusas en alguna señal que permita saber bien para dónde vamos. Utilizamos una cantidad de indicadores que yo no tengo tiempo de explicarlo a cada uno y no pretendo ni que lean ese cuadro, pero hay indicadores asociados a la productividad del sistema, hay indicadores asociados a los balances de carbono, asociados al suelo, hay otros asociados a los nutrientes, cuántos nutrientes dejamos salir del sistema, cuánto utilizamos, y por último hay una cantidad asociada al uso de agroquímicos. ¿Está claro? Esto es importante saberlo, el de uso agroquímico, si usábamos o no indicadores, se discutió mucho. ¿Por qué vamos a calcular, utilizar los productores de indicadores de agroquímicos? Bueno, se discutió bastante y decidimos que, bueno, si no lo hacíamos nosotros, ¿quién lo iba a hacer? Alguien más no iba a calcular cuál es el impacto que estábamos generando, entonces generamos una primera fase de un grupo de indicadores toxicológicos que nos permiten de alguna manera ver cómo estamos, qué dispersión hay entre productores. Y esas son las cosas más importantes que vimos ver. Bueno, son 30 predios, como decía el título. Originalmente queríamos que estuvieran en todo el Uruguay, pero bueno, cuando nos enfrentamos a la realidad de ver qué productores tenían información, porque este proyecto partía de la base que había información y lo único que queríamos hacer era la información que normalmente se colecta, se junta, ponerla en un formato ordenado y utilizar esa información para calcular estos indicadores. No íbamos a ir a medir cosas nuevas, sino utilizar lo que ya había. Entonces, cuando empezamos a ver dónde estaban los predios que colectaban información, estaban en el litoral. En el centro hay mucha agricultura, en el norte, noreste hay mucha agricultura, pero productores que tengan sistemáticamente registrada la información, hay pocos. Entonces terminamos con 30 predios, mucho más concentrados que queríamos originalmente, pero es donde están los productores que de alguna manera tienen registrada la información en el mediano plazo. Esto simplemente para que vean la magnitud, bueno, 30 predios. Yo le voy a hablar solo del periodo 2011-2014, donde se ejecutó el proyecto. Son 485 unidades de manejo, lotes, chacras, no sé cómo quieren decirle. Yo le digo unidad de manejo, que es la chacra para el uruguayo, el lote para el argentino. Eso me daba como que estábamos estimando por año entre 15 y 16.000 hectáreas. Más o menos esa era el área de estimación. Y bueno, y el área de predios había de predios de 100 hectáreas, predios de 4.000 hectáreas. O sea que había una variabilidad muy grande entre tipos de productores que estaban participando. Y bueno, y unidades de manejo de 4 hectáreas, 290. O sea que yo creo que agarramos todo el rango de los productores que existen o existían en ese periodo. Una cosa que es interesante es ver, bueno, son CREA, en teoría están mejor que la media porque se preocupan más, son gente que está preocupada, que registra información, pero sin embargo la distribución de cultivo era muy parecida al país. Era solo 32% invierno, 7% de cobertura, que acá lo destaco porque es 2011-2014, o sea, las coberturas legales empezaron a empezar en 2013, 2014, o sea que allá había productores que hacían coberturas cuando el RENARE no exigía, cuando los planes de uso no estaban viables, no estaban disponibles, pero la mitad del área era soja. Y el área de sorgo y maíz era en torno al 11% en ese periodo. Algo como ocurre en el 99% del sector agropecuario nuestro. Una cosa interesante era cómo cambiaron la proporción de cultivo en el tiempo, entre el 2011 y el 2014. El área de cultivo de invierno, que se mantuvo en torno al 40-50%. El área de cobertura, yo le decía que en el 2013 empezaron los planes de uso, eran 5-6%, subieron al 15-20%, y si logramos extender la gráfica, esto ha ido aumento de las coberturas, disminución de los cultivos de invierno, o sea, el sistema se ha ido hacia ese lugar. Pero por otro lado aumentó el área de la proporción de soja de primera, aumentó también la proporción de soja de segunda, o sea que aumentó la proporción de soja y fue disminuyendo la proporción de las gramíneas de verano. O sea, esto que le pasó al grupo CREA o en general fue lo que en general cuando uno mira datos de IDEA y datos de encuesta, lo que está pasando. Planes de uso de por medio, situación económica de por medio, cada vez menos cultivo de invierno, cada vez más cultivo de cobertura, cada vez más soja. Y sorgo y maíz cada vez son más marginales, muy concentrados en algún tipo de productores o en algún tipo de suelo. Entonces esta es la realidad. O
sea, esto es lo que estamos haciendo y después cuando uno mira los resultados económicos, bueno, tiene una lógica económica. O sea, la gente no siembra maíz no porque sean más cultivos, porque tiene más problemas para lograr buenos márgenes que con soja y con otros cultivos. Pero entonces con eso tenemos que tratar de ser sustentable o hacer un cambio drástico en el sistema. Una cosa interesante en eso en promedio es que la variabilidad entre predios es enorme. Algunos asesores me decían, vos esperabas otra cosa, y yo esperaba otra cosa. Se juntan, miraba grupos de productores que se juntan una vez al mes, conversan y más o menos se van pareciendo, pero cuando uno ve que hacen todas cosas distintas. Esta, por ejemplo, hay intensidad de cultivo, que es el número de cultivos por hectárea y por año que hacen los productores. En promedio fue 1,77. Una media, el máximo 1,77. Intenté poner la media, pero ahí había un productor, por ejemplo, un grupo que tenía una intensidad de 1. O sea, en 4 años metió 4 sojas seguidas sin nada al medio. O sea que hay variabilidad entre productores. ¿Está claro? Y después en cultivo de invierno también van del 77% al 20%, cobertura, algunos que tenían 50% del área de cobertura, a productores que tenían solo 10% del área de cobertura. O sea que la variabilidad fue grande. A pesar de que son todos CREA que uno de afuera espera que es otra cosa, los productores deciden cosas bien diferentes, aún estando dentro del mismo grupo. Entonces empezamos con los indicadores. Un grupo de indicadores era, bueno, ¿cuántos residuos ingresan al sistema? Y eso me da un indicador de cuán cubierto está el suelo, o sea, cuánto riesgo de erosión tengo. Cuanto más cobertura esté, más cubierto es el suelo, la gota de lluvia va a pegar menos directamente en el suelo, lo va a digregar menos, va a haber menos erosión. Entonces, fijamos un valor de referencia de 7 toneladas de ingreso de residuos como un valor de referencia a partir del cual había problema y por debajo, por encima no había problema y por debajo había problema. No tiene nada que ver con las 7 toneladas de suelo, pero dio 7 la estimación y se confunde. Y para tener un balance neutro en la mayoría de los suelos, dijimos con 4 toneladas de ingreso de carbono, incluyendo las raíces, estamos con un balance positivo neutro y por debajo estamos con un problema. Podemos después, si a alguien le interesa, explicar por qué esos valores, pero más o menos eso es lo que definimos. Esos 30 predios tuvieron estos ingresos de residuo y estos ingresos de carbono. Cuando lo vemos en residuo, la mayoría de los predios, solo muy poquitos predios, han tenido problemas de cobertura de suelo. O sea, quiere decir que si uno iba al campo, es probable que en la mayoría de esos predios la cobertura del suelo esté resuelta. O sea, que no quiere decir que no hayan tenido problemas de erosión, sino que tuvieron cobertura suficiente como para mantener el suelo con más del 85-90% del suelo cubierto durante todo el año con las secuencias que tuvieron. Pero cuando vemos carbono, como es mucho más fácil mantener el suelo cubierto que mantener los niveles de carbono, más de la mitad de los predios están por debajo de esta línea roja. Quiere decir que muchos de los predios es probable que hayan perdido carbono, que estén estabilizados en un valor mucho más bajo de que lo originalmente tenían, o del valor que al inicio del sistema agrícola podrían estar teniendo. ¿Está claro? O sea que no estoy diciendo nada de la erosión, estoy diciendo que la cobertura puede haber sido buena, pero que es probable que el suelo se haya degradado en términos de carbono en este periodo. Y bueno, cuando uno va a los periodos reales, que cada vez se está empezando a laborear, que pasamos un solador, que tenemos problemas de infiltración, y bueno, todo eso, cuando uno ve cuáles son las propiedades emergentes de tener más carbono en el suelo, son las propiedades negativas que muchos estamos observando. O sea que es probable que mucho de lo que muestran los indicadores sea lo que realmente haya pasado. En una parte del proyecto, en una partecita que hicimos con Renare, calculamos el balance de verdad, no decir 4 está bien y 4 está mal, sino ver cuánto es el balance. Y nos dio que están las pérdidas. Había predios que perdían casi hasta 500 kilos de carbono por hectárea y por año, y un par estaban en torno más cercanos a cero. Pero es probable que muchos estén perdiendo carbono. Pero lo más interesante era cuando uno mira por unidades de manejo, o sea, casi el 50% de la unidad de manejo estaban perdiendo carbono. O sea que la mitad de los lotes es probable que estén mal y la otra mitad es probable que estén bien. Cuando uno verá el predio en su conjunto, capaz que dice que está bien, pero en realidad porque tiene unidades muy malas y unidades muy buenas. Y eso pasa mucho cuando uno miraba los predios. A algunos lotes o algunas chacras, por alguna razón, le tocó toda la mala. Le tocó no solo la soja, sino que la mala soja, la mala cobertura, los malos rendimientos, y esas unidades son las que están más castigadas dentro de las unidades de manejo. Pero algunos comentarios respecto al carbono, porque muchos productores sacan la muestra de carbono, sacan una muestra de suelo y ya la mandan al laboratorio y ya le hacemos carbono. Y después te dice, tengo 7 partes de carbono, y vos me decís que estoy perdiendo carbono. Bueno, algunas cosas. En el caso mayor pérdida, implica estos niveles de pérdida por hectárea y por año. Pero es solo un 0,3-0,7% del carbono total. Ese suelo tiene 60-70%, 60-70 toneladas de carbono en los primeros 15 centímetros. O sea que yo pierdo un poquito, voy a demorar mucho tiempo en determinar manualmente midiendo la pérdida. Por eso está bueno tener un estimador. O sea que voy a tener entre 40 y 90 años para perder 1% de carbono.
Lo que pasa es que cuando perdí 1% de carbono, perdí casi todas las propiedades asociadas del suelo en ese periodo. ¿Está claro? Entonces, y eso implicaría que se hayan perdido 20 toneladas de carbono por hectárea por año. O sea, no un camión, pero medio camión o un camión y medio de carbono tendría que haber salido a chacra en ese periodo. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué está bueno tener indicadores? Porque si yo solo estoy midiendo y no soy prolijo midiendo, no tengo en cuenta una cantidad de cosas como la densidad aparente, no estoy midiendo adecuadamente el carbono, yo puedo estar sacando muestra y pensando que estoy bien, pero en realidad estoy sacando mal la muestra, estoy metiendo rastrojo para adentro, estoy haciendo otro tipo de cosas que dan problemas y me va a costar mucho darme cuenta. Por eso tengo que tener un estimador que me permita ver si esa trayectoria es positiva o negativa, por lo menos, para poder tomar decisiones antes de que cuando yo me dé cuenta que el suelo está totalmente degradado. Al medio voy a estar teniendo problemas de rendimiento, voy a tener otros problemas que me van a dar este indicio de que eso está pasando, pero solo con la muestra no lo puedo obtener. Y una cosa interesante es que para lograr niveles aceptables, o por lo menos estar en la parte positiva de la gráfica en carbono, hay que producir más o menos de residuos aéreos en torno a 7 toneladas. Y cuando uno mira las unidades de manejo, 7 con algo eran, ¿no? 7.300, que es donde va esta línea, solo el 30%, 35% de las unidades de manejo en ese periodo produjeron más carbono. O sea que son más indicios de que, aún sin erosión, la mayoría de los sistemas, con las rotaciones que tuvieron, los rendimientos que tuvieron, hayan tenido problemas de carbono en el periodo. Y otra cosa interesante es que, bueno, ¿cómo hago para lograr buena producción de residuos? Esto es intensidad de cultivo, cultivos por año y balance de carbono. Entonces, yo tengo menos de 1,3 cultivos por año, es casi imposible tener balance positivo de carbono. O sea que yo hago pocos cultivos, hago solo soja, por poner el extremo, o una intensidad muy baja, un trigo cada 5 años, es poco probable que tenga balance positivo de carbono. Si hago muchos cultivos por año, más de 1,3, 1,4, es más probable que tenga balance positivo. Pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Yo puedo hacer trigo-soja todos los años, pero saco 1000 kilos de trigo y 500 kilos de soja, entonces hago una intensidad alta de cultivos, pero no estoy ingresando suficiente carbono. O sea que para mantener niveles saludables de carbono tengo que tener intensidad de cultivo y rendimiento. Entonces necesito ser intenso, pero eso no me asegura tener un buen sistema. Tengo que ser intenso y además tener buenos rendimientos para que los ingresos de residuos al sistema estén acordes a los que necesitan. Y lo que siempre se dice, bueno, tenemos problemas, hagamos pastura. Es la primera solución. Podemos cambiar el sistema, pero lo más rápido es cambiar pastura. Y bueno, acá estoy de acuerdo con eso. Esto es el promedio de ingreso de carbono para FUCREA entre el 2007 y el 2014. No ese grupo, sino todo FUCREA, tomado como un todo, toda la base de datos. La referencia dijimos que es 4. Y si tenemos una pastura de 10 toneladas o generamos algo tan malo como 2,7, con 10 toneladas precisamos como 3 años y medio para poder balancear esa referencia. Es una cuenta que tiene algunos problemas, pero el objetivo acá es, haciendo pastura solamente no arreglo. Entonces, si hago pastura, tienen que producir. O sea que si yo hago una cosa que le llamo pastura y vuelvo a los 3 años, y esa cosa que yo le llamé pastura no produjo nada, o sea, sigamos con un sistema agrícola intenso. ¿Está claro? Entonces, parte de este proyecto era dejar de hablar de nombres. Yo voy a hacer algo que me va a producir tantas toneladas de residuo aéreo, tantas toneladas de raíces, y no importa si se llama pastura, si la como con una vaca o si se llama doble cultivo. ¿Está claro? Entonces, me parece que eso es una cosa que aprendimos, de tratar de no hablar, de no ponerle nombre, de que hago 30% de maíz, que hago 20% de pastura, sino qué productividad tengo en cada uno de las cosas que hago en mi sistema. La otra cosa importante que empezamos a ver, bueno, estimamos la erosión con el modelo que estima Renare, qué erosión tuvieron los sistemas reales, que no sabemos qué erosión estimada tuvieron los sistemas reales. No como el productor cargó o el técnico cargó que le pensó que iba a tener en el sistema, sino como realmente estuvo en el sistema con los niveles de cobertura que realmente tuvo, o por lo menos que estimamos. ¿Se entiende? No es cuando yo me senté a hacer el plan de uso de un productor y dije, bueno, va a tener 95% de cobertura porque voy a sacar 4.000 kilos de trigo y 2.000, sino con lo que realmente tuvieron. Y solo teniendo en cuenta el periodo de 4 años. Capaz que el productor en el año 5 hizo pastura, entonces yo le digo que tiene erosión, pero no tiene. ¿Qué me dio esto? Esta es la erosión estimada en cada uno de los predios. Una cosa para que no se maten, porque capaz que alguno piensa, el 1, el 2, el 3, yo los enredé todos, cosa que nadie pueda seguir el predio 1, ni el 2, ni identificarlo. O sea que si alguien después toma el trabajo de ver el 1 a lo largo del tiempo, o el 2, no va a llegar a nada. Por las dudas, porque es para preservar la identidad de cómo a veces están las hectáreas y eso. Pero bueno, disculpen que no lo dije antes, pero como veo a algunos haciendo circulitos, capaz que estaba tratando de seguir. Estos son los niveles de erosión que tenía.
Y estos son los niveles de tolerancia. La tolerancia es 7 en la mayoría de los suelos, pero a veces no es 7. En San Gabriel de Guaycurú hay una cantidad de unidades que es menos. Entonces, en el 46% de los predios, la erosión es mayor de la tolerancia. Por lo menos la estimación fue mayor de la tolerancia. Esto significa que si así no, porque capaz que en el año 5, estimamos 4 en el año 5, cambió y el productor hizo pastura, aumentó el rendimiento. Pero tengamos en cuenta eso, porque a veces se escucha que mucha gente dice, no, yo tengo el plan de uso y no tengo erosión. Bueno, capaz que está bien hecho el plan, pero ¿tus niveles de productividad se corresponden con el nivel de cobertura que pusiste en el plan? Bueno, la primera estimación que hicimos parece que no. De vuelta, acá la otra cosa interesante, no, pero que esto lo empezamos en el 2011 cuando nadie corría plan. O sea, capaz que si esto lo volvemos a hacer ahora entre el 2014 y 2018, esta situación debería haber cambiado drásticamente porque todo el mundo conoce los planes, todo el mundo lo calcula, todo el mundo está en este aspecto. Que en el 2011 nadie estaba muy al tanto del tema. Y cuando lo vemos de unidades productivas, casi el 40% de las unidades productivas de los predios estaban con problemas. O sea que el 60% estaban con niveles por debajo de la tolerancia y el 40% estaban con niveles por encima de la tolerancia. Entonces, otro indicador que calculamos, además de los carbón, la erosión, y armamos un indicador que es cuánta agua utilizan los sistemas. Decimos, bueno, el sistema va a usar determinada cantidad de agua en función de cuánto llueve. Los años que llueve más, va a dejar pasar más agua, los años que llueve menos, va a dejar pasar menos agua. Entonces calculamos un nivel de uso del agua en función de las precipitaciones. Esto es agua transpirada, por las dudas, porque le va a valores bajos. Entonces todo el mundo dice, hace un cultivo de maíz. Cuando lo voy a regar, digo que precisa 500 milímetros, eso es evapotranspirada, eso tomamos solo en cuenta el agua transpirada, que la podemos calcular o estimar fácilmente. Y lo primero es que vemos que potencialmente deberían utilizar los sistemas nuestros, lo máximo que pueden utilizar los sistemas nuestros, la mayoría de los sistemas, y esto es lo que utilizaron los predios de verdad, cada uno es un predio de lo que calcularon. O sea que con los sistemas como lo implementaron, estamos bastante lejos del agua que utilizaba un sistema bien intenso, un campo natural altamente productivo, un doble cultivo altamente productivo. Quiere decir que la agricultura, como se dio, es altamente probable que haya dejado pasar más agua. ¿Está claro? Deja pasar más agua, ¿qué significa eso? Bueno, que seguramente voy a estar teniendo mayor probabilidad de erosión, que si tengo residuos o exceso de fertilizantes, es más probable que termine en el río, en la cañada o en el lago. Entonces, esto es algo para tratar, por lo menos para empezar a ver. Y la otra es la variabilidad. Esto es el promedio de 4 años. Hay un predio que logró en 4 años 800 milímetros y otro predio que logró 1800. O sea, después cuando analizamos los rendimientos en promedio, bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque hay gente que estuvo en la mala y gente que estuvo ahogado. O sea, y eso son los mismos predios, las bases de datos chequeados. O sea, la variabilidad en lluvia no es ninguna novedad, pero cuando uno la ve así, en 4 años, tiende a impresionar. Y estas son las distancias. O sea, los que mejor estuvieron a 112 milímetros del máximo que se podía haber utilizado. Y los que peor estuvieron casi a 200 milímetros, 250 milímetros. ¿Está claro? Si junto a esto estoy teniendo exceso de fósforo, bueno, y estoy cerca de un río, bueno, el problema que voy a generar, la externalidad que voy a generar va a ser mayor. Y esto es la variabilidad entre 112 y 137 milímetros, cuánta agua dejaron de pasar. Yo siempre nombro a Yobashi, que ha trabajado en esto, y él dice que en Argentina hay en unas zonas hay eucalipto y árboles. El eucalipto en Argentina, no quiero decir acá para no meterme en lío, deja pasar mucho menos agua, o sea, estaría bien por arriba de la línea roja. Y la soja deja pasar mucho más agua de la que debería. Entonces, si el arreglo casual que se dio en alguna zona permite que los ríos corran. Si hubiera todo eucalipto, seguramente muchos ríos no estarían corriendo, y si hubiera todo soja, habría bastante inundaciones en alguna zona. Entonces, tenemos que pensarlo en ese tipo de arreglo. Lo que yo hago soja, tengo forestación y tengo pastura, estoy generando cambios en los flujos de agua que van hacia la cuenca. Y eso de alguna manera va a impactar el sistema. Y yo decidí hacer soja y el vecino, ¿se entiende? Cada decisión que fuimos tomando uno terminó impactando de forma más grande, más negativa, sin que nos diéramos cuenta. La otra cosa que está de moda, o por lo menos que se ha discutido mucho en los últimos tiempos, es los balances de nutrientes. Y cuando dice que estamos generando exceso de fósforo, y bueno, es probable que estemos generando. Este es el balance P2O5 de los sistemas por hectárea y por año. O sea, casi todos los sistemas generan un balance positivo de fósforo. Si yo voy al campo y tengo 3 partes por millón, y bueno, está bien generar un exceso de fósforo, porque yo de alguna manera tengo que construir nivel en el suelo para estar más cerca de los valores de referencia. Pero si tengo 25 partes, 30 partes y estoy generando exceso de fósforo, y bueno, estoy jugando a que cuando esa agua que voy a dejar pasar de más termine el río y termine contaminando algún curso de agua. Y cuando uno ve los datos de la investigación que dice con que solo se perdemos el 2%, todos los niveles de contaminación que genera la agricultura es solo perdiendo el 2% del fósforo, como somos muchos perdiendo el 2%,
terminamos generando un problema tremendamente importante a nivel de cuenca. O sea que tenemos que cuidar esto. No digo no tener balance positivo de fósforo, pero sí, si tenemos niveles relativamente buenos, cuidar cuánto agregamos. Porque mientras regalamos fósforo, por lo menos dejamos mayor cantidad de fósforo en el sistema, estamos haciendo esto con el potasio, o hicimos esto con el potasio. O sea, generamos agujeros enormes de potasio, regalamos plata en fósforo y a la misma vez extraímos potasio. ¿Hay que agregar potasio siempre? No, si tengo 2 miliequivalentes, o sea, estoy con mucha cantidad, ¿por qué voy a agregar? O sea, el suelo, de alguna manera, está bien utilizar lo que hay en el suelo, no significa que tengo que agregar siempre. Pero cuando empezamos a llegar a niveles en los que el cultivo empieza a tener problemas o antes, de alguna manera tenemos que preocuparnos. Y esto que no estamos agregando hoy va a ser, en X tiempo, lo voy a estar agregando. De fósforo, discúlpenme, hay algo que también me interesa bastante, por lo menos que está bueno discutirlo, es los datos de INEA, de Agustín Núñez, muestran ahora que si tiene más fósforo el suelo, la soja se concentra mucho más en fósforo, varían bastante los niveles de fósforo en función de la concentración que hay en el suelo. Y la soja vale lo mismo, o sea, cuando exportamos la soja a China no le decimos que esta tiene más fósforo. Entonces tener 25 partes de fósforo en el suelo, voy a estar exportando más fósforo con la soja y va a valer lo mismo, o sea que de última estoy vendiendo un grano que me salió más caro porque se llevó más fósforo, pero no tiene ninguna recompensa económica. Entonces, todo eso me lleva a que tenemos que trabajar cada vez más en cuáles son los niveles críticos, que están bastante conocidos, y mantener nuestros campos lo más cerca posible de eso para generar la menor cantidad de exceso posible. Este fue el margen bruto. No se asuste que nadie ganó tanta plata, pero este fue el margen bruto que calculó Nacho. Esto es tomando en cuenta que todos vendimos al mismo precio, que todo el glifosato valía lo mismo, estandarizado, sin tener en cuenta la renta ni el costo de estructura. ¿Está claro? Acá no hay ni habilidad ni no habilidad comercial del productor. Vendimos todo al mismo precio, compramos todo al mismo precio. Esto hay que descontarle un pedazo importante, que es la renta y el costo de estructura. Por lo menos $300, $400 en el periodo debería estar descontado. O sea que muchos predios en el periodo, cuando van al margen neto, seguramente estuvieron por debajo, pero la mayoría estuvieron por encima. Y esto cuando yo le agrego cuánto ganamos o perdimos en fósforo, o sea, todo esto genera un balance positivo, si quisiéramos de alguna manera, porque dejaron fósforo en el sistema. ¿Está claro? Yo quiero tener eso, quiero tener la posibilidad de tener la plata y gastarla en otro nutriente. Entonces, de alguna manera, eso debería ser lo más cercano posible. Y generamos todo este balance negativo, perdimos todo este margen en potasio. Porque de alguna manera, cuando ponemos cuánto potasio menos agregamos y eso tiene un costo que en algún momento voy a tener que agregar, eso me descuenta al margen los balances de potasio. Está claro, esto potasio y fósforo que de alguna manera, palabras más, palabras menos, son bastante estables en el suelo, se quedan más tiempo que el nitrógeno. Cuando vamos al nitrógeno, evaluamos de forma diferente, evaluamos cuánto se va en función de cuánto agrego. O sea, yo debería agregar no más del 30%, que acá podemos discutir, no más del 30%. Hay 30% que yo agrego que se va a perder indefectiblemente. ¿Está claro? 30 a 40%. O sea, yo voy a agregar y va a haber dentificación, lavado, 30% se va a perder. Entonces, la relación entre lo que yo agrego y lo que se va, como grano, debería estar en torno a 1,3. Si estoy muy por encima de 1,3, quiere decir que estoy agregando nitrógeno, estoy generando más externalidades y no estoy haciendo un uso suficiente el mismo. Si estoy muy por debajo, me estoy tomando todo el nitrógeno nativo, estoy tomando nitrógeno en la materia orgánica que no estoy utilizando. Entonces acá tenemos dos situaciones bien diferentes. La mayoría ya han hecho esto, han generado balance negativo de fósforo. Tienen problemas de carbono. Cuando se degrada carbono, cada 10 kilos de carbono se me va 1 kilo de nitrógeno. Si pierdo carbono, pierdo nitrógeno. En el corto plazo lo utilizan los cultivos, en el mediano plazo voy a tener menos carbono y los suelos van a dar menos. ¿Les suena conocido lo que ha pasado? Cada vez dan menos nitrógeno en los suelos, seguramente asociado a eso. Perdí carbono, perdí nitrógeno y en el mismo camino generé niveles negativos. Lo interesante es, y no es para discutir ahora, que muchos de estos balances negativos, no los genera la soja. No los genera la soja. Los generaron los cultivos cereales. O sea, hemos tenido muchos años de muy buen rendimiento, trigo, cebada, el sorgo que es milagroso porque no le agregamos nada, igual algo rinde, y maíz. Entonces, de alguna manera, muchos de los balances negativos de nitrógeno los generaron las gramíneas. ¿Está claro? No los generó solo la soja. Pero empezamos a tener cada vez más predios, que si corremos ahora un par de años más, esto se va a dar cada vez más. Una cantidad de predios que detectaron el problema, hay poco nitrógeno y cada vez agregan más. Cada vez agregan más porque quieren obtener alto rendimiento y porque la información de la facultad e INEA está diciendo que tenemos que agregar más nitrógeno para lograr los rendimientos. Y eso está bien, y es así, pero si agregamos la misma cantidad y solo fraccionar la misma cantidad de veces, empiezan a pasar estas cosas, la eficiencia baja. Entonces acá se tendrá que discutir como país, como alguien va a tener que discutir esto, bueno,
Queremos tener los 7.000 kilos de trigo, los 6.000 kilos de trigo. Para obtener eso vamos a tener que tener eficiencia de uso del nitrógeno cada vez más baja. Eso significa cada vez más externalidad de nitrógeno. ¿Estamos dispuestos a eso o queremos un sistema diferente? ¿Se entiende? Entonces eso va a pasar desde mi punto de vista cada vez más. Cada vez va a haber más sistemas que van a tener que indefectiblemente dejar pasar más nitrógeno para poder capturar rendimiento. La eficiencia de uso del nutriente va a ser cada vez menor, porque estoy agregando, ya no agrego 150 kilurea, estoy agregando 300 kilurea, 400 kilurea, o sea, esa eficiencia va a ser menor. A menos que la empecemos a fraccionar distinto, a menos que empecemos a usar una fuente de nitrógeno diferente. O sea que ahí hay un hueco de la información o algo que alguien va a tener que empezar a trabajar, porque en el camino actual de solo aumentar las dosis, y a veces no siempre aumentando la cantidad de momento, voy a tener más respuesta de rendimiento, va a ser económica, o sea, nadie va a poder decir que eso está mal desde el punto de vista económico, porque hay una buena relación insumo-producto entre nitrógeno y respuesta en granos de cereales, pero la externalidad de nitrógeno va a ser mayor. O sea, hoy yo le dije que el Overseed ese no lo usábamos porque estaba muy apuntado a nitrógeno en Nueva Zelanda. Bueno, sí. Si empezamos por este camino de 400 kilurea en los trigos, no digo que vamos a llegar a los problemas que tienen en esos lugares, pero vamos a empezar a generar mucho más nitrógeno libre en el sistema y sabemos eso dónde termina. Respecto al uso de agroquímicos, no lo quiero aburrir demasiado, utilizamos dos indicadores, que básicamente lo que contamos es cuántas unidades toxicológicas aplicamos. Y una unidad toxicológica es una dosis letal 50. ¿Se acuerdan cuando uno ve un producto? Es con qué dosis mato el 50% de una población. En el caso de mamíferos son de ratas y en el caso de abejas, el caso de insectos son las abejas. ¿Está claro? ¿Cuáles son los problemas de estos indicadores antes que alguien se queje? No toma en cuenta la persistencia en el suelo, es una cantidad de cosas que no toman en cuenta después que el producto está en el suelo. Toma solo el efecto agudo, no toma el efecto crónico que puede estar a mediano plazo. Pero era la primera forma o la primera manera de, a partir de todos los miles de productos que aplican, tener un par de indicadores a ver cómo estamos y a ver qué variabilidad había entre productores, que eso es lo que más queríamos saber. ¿Es todos hacen lo mismo o hay algunos que son mejores que otros? Entonces esta es la variabilidad en unidades toxicológicas mamíferos. Números más, números menos. Las UT de mamíferos, todos los productos aportan, pero los que más aportan son los herbicidas. Los herbicidas terminan teniendo mucho más impacto sobre esas dosis letales que los insecticidas. Y miren la variabilidad que había, ¿no? O sea, hay predios que solo generaban 4 unidades por UT por hectárea y algunos que tenían casi 25, 26 unidades por hectárea. Yo me divertí mucho cuando presentábamos esto a los productores porque el que estaba en 25 saltaba ahí. No, yo justo tuve la coniza resistente y fue el primero que detecté. Es verdad, y capaz que era verdad, pero de alguna manera, por alguna razón, ese productor o ese lote o esa unidad de manejo llegó a estar en esa situación. Que no quiere decir que sea culpa del productor porque siempre había una excusa o por lo menos un motivo por el cual había llegado. Y cuando veíamos insecticida pasaba lo mismo. O sea, había unidades de manejo. Miren esta, yo el 24 en este caso, casi no generó impacto en los 4 años. Decía, bueno, no, ¿cómo hacés? Bueno, prácticamente no aplicaba, tenía muy pocos controles de lagarta y muy pocas aplicaciones de chinchi, más o menos la iba llevando. Después cuando uno miraba los rendimientos no podíamos decir si perdió o no perdió rendimiento porque no teníamos el dato, pero no tenía grandes problemas. O sea que hay posibilidades de manejar y ser variable. Después siempre estaba alguien que estaba en una zona y dice, no, yo estoy al lado del semillero del lote, y bueno, siempre hay un motivo porque tengo que echar 10 veces, perfecto. Y después cuando uno analiza esto veía, nosotros miramos cada registro de lo que los tipos hicieron por 4 años, en cada unidad de manejo, o sea, las vacaciones, Navidad y todos los que manejan aplicaciones calendarios salían todos, ¿no? O sea, 100% del área aplicada el 22 de diciembre, 100% del área aplicada el 4 de enero, o sea, hay mucha gente, por alguna razón, que utiliza manejo calendario. Y esa aplicación boba de 1 litro de clopirifos por la duda, porque me voy de vacaciones, termina después generando que sean los que tengan más unidad toxicológica. Y después el que se preocupa de alguna manera termina teniendo menos unidad toxicológica. No quiero decir que una cosa esté bien o que esté mal, sino que claramente se veía dónde estaban los problemas. Y ya lo he dicho una cantidad de veces y lo voy a tener que hacer. Intentaba buscar por qué variaban esto. Y yo estoy convencido, pero no lo probé científicamente, que si el que decide vive en el predio o es amigo de los del pueblo, tiene una relación directa con el pueblo, aplica mucho menos. Si es un agrónomo que va ahí, echale ahí, no pasa nada, termina generando mayor número de aplicaciones. Y tenemos un par de ejemplos ahí, en el predio, un productor que vive en el predio y otro que está más lejos en el que él vive, no sé, no aplica nunca, se tiene muy bajo nivel. El que ya está más lejos termina aplicando más. Y así también cuando uno ve quién decide, bueno, si estoy buscando algún sociólogo o alguien que pueda ayudarme a analizar esto,
pensando en por qué aplican menos para tratar de generar alguna herramienta para ayudar a que eso mejore. Pero estoy seguro que va por ese lado. Pero volviendo a la unidad toxicológica, o sea, hay gente que fue muy buena, o sea, generó muy poco impacto. Y hay gente que, no sé, no quiere decir que fue mala, pero generó impacto mucho más grande. Y yo quiero hacer resaltar en la UT de mamífero, porque hay productores que tenían 20, 25 litros de glifosato por hectárea y por año. Eso no puede estar bien. Tener la maleza no puede estar bien. O sea que por alguna razón se tomaron una cantidad de decisiones que generaron ese problema. Y hay otros que tienen otros niveles o mezclan una cantidad de productos. Entonces, de alguna manera es ver esto, hizo que muchos productores, bueno, hablaban con el técnico, vamos a mejorar esto, o de alguna manera se diera cuenta de lo que estaba haciendo y empezaron a cambiar. No podemos tener los datos para después, pero estoy seguro que han habido muchos cambios a partir de mostrarle esto al productor ese. Vos sos este que está acá y bueno, está en problema. Entonces, de alguna manera ha generado ese impacto. Y después la otra cosa interesante, bueno, si miramos unidad toxicológica de abejas y el costo de insecticida, no hay una relación que yo pueda tirar una recta. Pero normalmente lo que tuvieron menos unidad toxicológica, gastaron menos. O sea que hay alguna relación. Yo de alguna manera puedo llegar a convencer a alguien con mucho cariño con esta gráfica. O sea, es probable que si vos tenés que aplicar menos y termines gastando menos. O sea que no hay eso de que porque usás productos mejores o productos que salgan más caros, terminás teniendo más costo. Y después la otra que no podemos negar, estos son por cultivo, esta unidad toxicológica abejas y mamíferos. ¿Y quién genera los problemas? Y es la soja, pero también miren la barra de error. O sea, la soja en términos medios y genera casi todos los productos, la mayor cantidad de productos la aplicamos a la soja. Además del cultivo que más hacemos. Entonces, está bien que la gente mire la soja y se queje de la soja, porque no solo que hay mucho, sino que cuando miramos qué hacemos, ahí están los problemas. Pero también hay variabilidad. O sea que hay muchos productores que están muy por debajo, 10 veces por debajo, 8 veces por debajo de la media. ¿Está claro? O sea que acá hay mucho para trabajar, mucho monitoreo, buenas prácticas, no voy a inventar nada, yo no le voy a decir qué hacer, pero hay gente que lo está haciendo y lo está logrando. Entonces, para ir terminando, cuando alguien me dice, bueno, ¿cómo fue la agricultura en términos medios si esto fuera Uruguay? Y en términos medios, fue mala. Perdió carbono, todo esto. Todo esto pasó en términos medios. O sea, si Fucrea fuera el promedio de todos esos productores, bueno, no fue bueno, no estuvo bien. Pero me parece que hay evidencia de que hay una cantidad de predios que tiene un balance de carbono neutro positivo. Dejaron pasar mucho menos agua que el promedio. Tuvieron erosión por debajo de tolerancia. O sea que hay posibilidad de hacer una agricultura que sea buena. O por de alguna manera buena, dije no usar la palabra buena y la he usado varias veces, que sea mucho más sostenible o por lo menos que genere mucho menos impacto. Porque hay una cantidad de asociación. Y no encontramos ninguna asociación entre el margen económico, entre el resultado de la empresa, estandarizando todos los precios y todas las cosas que no había habilidad en el medio, con ningún indicador ambiental. O sea que hay gente que logró más o menos margen bruto por hectárea usando distintas estrategias. O sea que si hubiera sido negativo la relación entre el margen bruto y los indicadores, bueno, ahí tendríamos un problema porque tendríamos que decirle, tienen que sacrificar margen para poder ser mejor o más sustentable en algún indicador. Acá le estamos diciendo, en estos 30 predios no encontramos ninguno que tuviera una asociación directa entre el que gastó más y fue más o menos sustentable. Lo cual que para mí es la mejor noticia. Es esto que le digo acá. Y yo creo que esto que hicimos acá está bien. Vamos a acudir un poquito más a esta base. Capaz que logramos alguna publicación, algún dato nuevo. Pero lo más importante es lo que viene después. Es la herramienta que se generó y que cada productor pueda ir viendo a lo largo plazo en el lote 8, en la unidad de manejo tal, cómo fue su trayectoria y ver cuándo se está desviando de lo que queremos hacer. Eso me parece que es el impacto más grande. Esto está bueno, discutimos, vamos a ver los indicadores, pero me parece que lo que más impactó del proyecto es ir a los predios, ir a los productores y decirle, mirá, en esta unidad de manejo, en este lote, en este campo, tu balance de fósforo es más 100 kilos por hectárea y por año. O sea, hace algo o vas a generar un impacto. Estás 20 veces por encima de la cantidad de unidad toxicológica que el resto de tus vecinos. O sea, ese tipo de cosas que lo va a generar, eso va a depender de que esta herramienta funcione bien y que logremos que los productores de alguna manera carguen los datos y utilicen el sistema. Bueno, y creo que era todo eso. Muchas gracias.